Yo le sugerí dos textos, el primero de Sordas y el segundo de Elsa Muñiz, que me parece que a lo mejor es un buen inicio, que son textos que o autores al menos que nos hemos topado de diferentes vías y a lo mejor con diferentes textos, pero estos me parecen que son como de los que ponen la piedra angular en la reflexión que están cada uno tratando como de generar, ¿no? Y bueno, por eso yo ahí los puse como que me parece que no son textos que nunca salen sobrando y los dos me parece que es donde apuntalan o empiezan como su apuesta, ¿no? Elsa Muñiz con la idea de prácticas corporales y Sordas con el embodiment y muy bien marca como este tipo de genealogía de, a ver, sí tenemos a Merleau-Ponty, pero lo que está anclando particularmente es esta distinción cuerpo-mente y cómo trata de desmarcarse y como dices que el embodiment nos permite irnos un poco más allá y dejar de pensar como en estas dicotomías y en estas distinciones y agarrar el problema y a él le encantan, bueno, él trabaja con todo esto de la religiosidad, de la manera en que se encarna la religiosidad y me parece que es un texto como, de repente se pone medio pesadito cuando él empieza a hablar como de los casos, ¿no? Que trabaja, pero como todo el entramado que arma para explicar y que sea como la concreción de su hipótesis, me parece que es como muy, muy interesante. No sé qué quieran comentarnos y compartirnos con esto. Sí, creo que ahí, por ejemplo, bueno, me parecen geniales los dos textos, también porque en el de Elsa Muñiz creo que sí engloba bastante de su apuesta, pero también lo que se ha hecho en cuanto a los estudios del cuerpo, pero sobre todo las concepciones que han habido sobre el cuerpo, ¿no? Por un lado, lo fisiológico, lo material desde la medicina o los campos biomédicos. Por otro lado, también desde las ciencias sociales, cómo se empezó a cuestionar estos saberes, pero al mismo tiempo a concebir y a estudiar el cuerpo como un constructo social, ¿no? Y ella dice, pues no necesariamente ni uno ni lo otro, sino es un continuum. Y eso a mí me parece fundamental de su premisa y para ello la herramienta hermenéutica de las prácticas corporales, ¿no? Ujú. Es, Perfecto, sí. ¿Qué más? A ver, échenle. Allá llegó Maricela. Y se nos fue Frida, me parece. Sí. Bueno, Justo. no sé si... Ah, pero... No, no, date, Miguel. Sí, ¿Sí me escuchan? sí, sí te escuchas. Ah, pues primero, buenas noches, ¿no? Ya he tenido problemas aquí con mi computadora, eh, entonces ya no pude escuchar la conversación inicial, pero bueno, creo que apenas, ¿no? Estamos empezando la conversación. Ah, ok. Bueno, yo igual, pues me gustaría iniciar con el texto de Elsa, Elsa Muñiz, porque creo que el de Sordas, bueno, comparándolos, me parece como que el de Elsa nos permite un panorama general y el de Sordas ya lo veo como un trabajo, ¿no? Tipo marco teórico para una investigación muy precisa y además de ahí enlazarse como a un paradigma, ¿no? Que también Elsa lo marca con su propuesta de las prácticas corporales, pero como que encuentro más una lectura contextual de los estudios del cuerpo, ¿no? En general en el de Elsa. Y entonces el primer elemento que a mí me gustaría resaltar es en dónde coloca Elsa en términos como de la lectura del contexto, de la Ujú. irrupción del cuerpo como un objeto, como un elemento importante, ¿no? ¿Y por qué razones? No es como que un capricho, ¿no? Personal de que pues ahora hay que estar a la moda y hay que estudiar el cuerpo porque sí, sino que hay bases de situaciones y ¿no? de circunstancias político-económicas, ¿no? Que le dieron emergencia al cuerpo como elemento de comprensión de las sociedades, ¿no? Contemporáneas. Y me gustó, por ejemplo, esta recuperación que hace de la película Flashdance,
que no sé si la han visto, yo creo que sí, porque yo nunca le había dado esa connotación ni esa lectura a esa película. O sea, yo siempre me iba más por esta ¿no? clásica escena donde está bailando la actriz y como que eso es lo que más recuerdo de esa película, la cuestión de ¿no? su destreza, pero me gustó cómo Elsa la incorpora en esta lectura, ¿no? de su texto y nos hace ver estos ejes de valores de la sociedad norteamericana que se van, que hoy ya ¿no? son muchas realidades en términos de la mujer que se hace a sí misma, la que ¿no? Se construye así, ¿no? Una cuestión como de un carácter, que está en la liberación sexual, que trabaja en un empleo catalogado como ¿no? de masculino. Entonces me gustó esa, ¿no? Señalar ese aspecto de cómo Elsa, aparte que escribe padrísimo, a mí me gustó muchísimo. La única parte que sí se me hizo más compleja fue el cierre, ¿no? Ya cuando empieza a vincular a Edgar Morin y la cuestión de cómo, ¿no? Se ve ahí la cuestión de terminar con las dicotomías, ese párrafo, tal cual, se me hizo el más complejo, ¿no? Entonces, como un poco para iniciar, ¿no? la conversión, esos son los detalles que yo agregué para no, ahora sí que apropiarme del micrófono y escuchar a los demás. Ahí dejaría mi primer comentario. Muchas gracias, Miguel. ¿Quién quiere comentar, seguirle? Yo. Bueno, a mí también me pareció, pues en general el texto de Elsa muy interesante. Algo que le comentaba a Sant en otro momento es que, pues bueno, particularmente sobre mi tema que estoy trabajando ahora mismo en la maestría, la verdad es que estoy un poco más introducida a él desde los estudios feministas, pero apenas estoy como introduciéndome en esta cuestión de los estudios del cuerpo, ¿no? Entonces, para mí, la verdad es que también me funcionó bastante como un texto bastante amplio, con muchas referencias que me dan ganas de, pues claro, irlas buscando y leyendo poco a poco. Pero bueno, también justo sobre esta parte que retoma mucho sobre pues sí, la influencia de los estudios feministas y de género en precisamente el estudio del cuerpo, en las prácticas corporales relacionadas a pues la belleza, la cosmética, etcétera, etcétera. Esto que mencionaba también Miguel como esta especie de contradicción entre, pues bueno, por un lado, hacer esta crítica de la apropiación del cuerpo de las mujeres desde un sistema de dominación patriarcal, etcétera, pero al mismo tiempo que se encuentra con lógicas, pues neoliberales que determinan un proyecto personal del cuerpo a través de la disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Y del consumo, por supuesto, también. Em, y bueno, sí, me pareció muy completo. Algo que me llama un poco la atención respecto al texto de Sordaz y que creo que también podría ser como bueno, al menos para mí, para pensarlo, es esta cuestión de la percepción y del self-awareness, ¿no? Yo creería justo también un poco desde esta parte de los estudios feministas que, pues bueno, me quedo pensando como cuál es el self-awareness de las mujeres, ¿no? Cómo construimos esa percepción, qué implica la mirada masculina, incluso cuando ni siquiera está, sobre nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Y bueno, eso. Gracias. Justo Elsa, que creo que te puede servir mucho, tiene varios estudios sobre cirugías estéticas. Ella tiene, no me acuerdo si un libro tal cual, o al menos hay varias compilaciones de la cifra que son sobre cirugías estéticas que te podrían dar ahí un guiño bastante interesante con ella. Y es que creo que estos dos textos ponen como los puntos sobre las cis porque nos hacen cuestionar las bases de los estudios corporales y cómo surgen, ¿no? Ambos retoman a Moss y dicen, es que aquí está el punto, ¿no? Aunque le dedica un par de parrafitos y este texto de las técnicas corporales es, no sé si son como 10 paginitas nomás en el de sociología y antropología, pone la vista sobre cómo la cultura se nos encarna. Y es como la base fundamental de los estudios corporales, porque en un momento estaban súper relegados porque creíamos que el cuerpo era algo dado,
Cambio, en este voltear a verlo y decir, a ver, es que la cultura no es algo que esté volando, se materializa. Y uno de los espacios de materialización de la cultura primordiales es el cuerpo mismo. Cómo decidimos, qué comemos, qué hacemos, cómo nos movemos, cómo caminamos, ¿no? Moss hace ahí hace como una descripción de los soldados, ¿no? Cómo los soldados de diferentes países caminan diferente. Cómo bailamos, cómo gozamos, cómo nos movemos, todo eso es cultura encarnada. Y me parece que ambos autores como que ponen mucho y sí, Sordas tiene también esto de la percepción y de la, que trabajaba como con la preobjetivación o el preobjeto, ¿no? Que anda él como brincando de uno a otro. Y pues si estás en los estudios feministas, creo que lo que va a saltar ahí claro es que esa percepción que generamos sobre nosotras mismas está mediada completamente por la mirada masculina. Incluso los hombres están mediados por la mirada masculina, no estando ahí. Y es una, por ejemplo, por ahí yo reflexionaba en algún lado sobre, claro, es que los hombres en los gimnasios no se están construyendo para ser atractivos a las mujeres, están construyendo para ser atractivos para otros hombres. O sea, para ser envidiados por otros hombres, no como objeto de deseo de las mujeres. Es una cosa súper compleja donde dices, es que estos vatos están, su eje está puesto sobre sí mismos. Y entonces queda un completo sentido esto que andan diciendo el pendejazo ese de Tate, dice, es que si tienes una novia, eres homosexual. ¿Sí? O sea, ahora son esos. O sea, si tú quieres ser completamente heterosexual, tu eje no debe estar en una mujer, ¿no? Tiene que estar con esta machosfera, ¿no? Entonces, eso es algo que uno se topa. Entonces, la mirada masculina es algo que tenemos súper introyectado. El asunto es que como hombres y mujeres la tenemos introyectada de manera distinta. Uno es como generarse como objeto de deseo y el otro es generarse como envidiable, como algo a que el otro aspira. Entonces, es una cosa complejísima y que se nos sale a cada poro y vamos y en cuanto lo empezamos a desmenuzar, vale chorizo, todo vale chorizo, la neta. Entonces, me parece que ponen como preguntas fundamentales ambos textos sobre la mesa, la neta. Me gusta mucho. Síguele. A mí también con esto de Marcel Mauss y los usos y técnicas del cuerpo. También, bueno, algo que yo casi no he visto, no creo que no se sepa, pero no se toma en cuenta que él también conceptualizó en primer lugar el hábitus, ¿no? No. La perdimos. Se nos... La perdí. Se nos muteó. A ver si te regresa. Ya, volviste. Sí, perdón, mi internet también como está medio loquito. Bueno, decía de Marcel Mauss y los usos y las técnicas del cuerpo, que de ahí viene también parte de la raíz del hábitus. De hecho, él conceptualiza también el hábitus, ¿no? No como este sistema de disposiciones en tensión dentro de un campo social, que es lo que hace Bourdieu, que claro, lo complejiza, lo problematiza y lo desarrolla más, pero sí el hábitus, encontrarlo en, los textos o en el texto de Marcel Mauss me pareció a mí bastante esclarecedor en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque justo da cuenta de cómo es que el contexto social importa para cómo nos movemos, ¿no? Y cómo usamos el cuerpo. Sí. Internet. Pero sí te escuchamos. Según yo, en algún lugar del texto de Muñiz ella Ah, menciona, incluso rescata la concepción que tenía o que puso Moss en técnicas corporales, ¿no? Como que tengo esa idea muy brincada. ¿Estoy en lo correcto o ya estoy revolviendo textos? Sí lo menciona. Sí, por ahí, ¿verdad? Sí, es que Moss en esas 12 paginitas hizo magia. Y lo peor es que no lo pelaron como hasta 50 años después. O sea, ¿quién más le quiere entrar?
Yo, Vas, eh, Frida. sí, bueno, a mí son autores que pues ya había revisado un poco, no precisamente estos textos, pero yo creo que sí, pues en una primera parte creo que es algo muy interesante estos dos textos y que considero que comparten es que precisamente ya se está entendiendo el cuerpo como algo más biológico, ¿no? Sino algo como más biopsicosociocultural, ¿no? El cuerpo entendido en todas sus dimensiones, no solamente desde lo biológico, ¿no? Sino algo más extenso. Y creo que otra de las cosas que son fundamentales dentro de estos dos textos es el cuerpo como un proyecto, ¿no? Que es un proyecto además cultural, pero que me parece que también va muy relacionado con estos proyectos también del Estado, ¿no? De lo que, de cómo también se encarnan en los cuerpos, de lo que se espera de los cuerpos que son aceptados, no aceptados, cómo se controla a través también del cuerpo, ¿no? Entonces creo que estas dos cuestiones como que van encaminadas y que también van súper relacionadas, ¿no? Estos dos textos considero que dejan pensando mucho, que es importante entender como también estas construcciones culturales, nacionales, pues impactan definitivamente los cuerpos, ¿no? O sea, no se pueden pensar, al menos yo, desde esta lectura, como tan aislado, ¿no? Tan aislado porque creo que es muy evidente que también actualmente, ¿no? Tienen como mucho sentido, o sea, entenderlos desde cuando leí al menos el de Sordas, lo pensaba como decir, pues claro, no tiene mucho sentido ahorita entender cómo el cuerpo ha tomado otro sentido con esta industria fitness, ¿no? O sea, entender cómo ahora la mercantilización del cuerpo también se ha ido transformando y ahora estas nuevas necesidades, pues culturales, eh, sí, de poder y demás, pues también están impactando en lo que se espera de los cuerpos, ¿no? Entonces creo que es algo que ponen como en cuestionamiento, ¿no? Y que están ahí y que actualmente también tienen mucho sentido y permiten explicar muchas cosas de cómo se está entendiendo el cuerpo en la actualidad. Hay algo que también me gustaría añadir, justo que ahorita mencionaban y que también lo recordé. Justo también en este texto de Sordas viene una parte en la que menciona o define pues el cuerpo como esta base material de la cultura, ¿no? Y que bueno, también es algo que retoma Elsa Muñiz sobre las construcciones culturales, los significados, los valores, etcétera, atribuidos a los cuerpos. Y me parece muy interesante también porque, bueno, llevándolo justo a la cuestión de la diferencia sexual, en cómo está construido, pues la diferencia como tal, a través de, como dicen las feministas materialistas francesas, las marcas, ¿no? Las marcas corporales. Pues justo se construyen estas masculinidades, estas feminidades en torno a los cuerpos con esas marcas sexuales, ¿no? Y pues bueno, también un poco como a mí sí me sorprende bastante el pensar este moldeado tal cual de los cuerpos a través de estas prácticas de la feminidad o de la masculinidad. Pensándolo, pues bueno, conocemos a la construcción de la feminidad, esta típica blanca burguesa, etcétera. Pero justo también hace poco estábamos revisando un texto de Angela Davis de una parte de Mujeres, Raza, Clase, en el que menciona cómo la feminidad que se construyó para las mujeres blancas, pues por supuesto que no, que excluía a las mujeres negras, porque las mujeres negras eran consideradas también parte de esos cuerpos explotables para el trabajo. Y por lo tanto, sus cuerpos, que fueron cuerpos fornidos, pues fueron cuerpos leídos como a través de la masculinidad, o sea, de lo masculino y de lo salvaje, ¿no? También. Pero también me quedaba pensando, ¿no? ¿Cómo serían nuestros cuerpos si no cargaran con generaciones y generaciones de feminidad encima? Bueno, A pues mí me da un poco de temor hablar,
Ay, por la cuestión del internet. Date. Bueno, yo solo tengo una opinión rápida. Ya había leído a Elsa y me gusta mucho su trabajo. La verdad es que creo que ha hecho una gran... Tiene textos donde recupera demasiados referentes en cuanto al tema del cuerpo. O sea, es algo que le admiro bastante, ¿no? Yo no puedo ni citar a tres... Ah, no es cierto, porque me hago bolas, pero ella hace un trabajo de compilar y eso lo agradezco mucho. Sí creo que el tema de los estudios del cuerpo, a partir también de los estudios culturales, nos permiten mirar, ¿no? Que sí es un disciplinamiento. Pero me quedaba pensando cuando lo pones en o lo ponemos en diálogos con la mirada de los diferentes feminismos, cómo cambia esta lógica, ¿no? Porque pensaba en la lectura que hice sobre Monique Wittig, cuando ella habla de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y entonces me quedo pensando cómo el disciplinamiento siempre pone a todos los sistemas de opresión de manera imbricada, porque, por ejemplo, sabemos, a mí tampoco me gusta hablar de olas, pero esta ola de los setentas, cuando también se centra, ¿no? Como dejar de, no solamente de visibilizar la diferencia sexual, sino la diversidad de mujeres, ¿no? Y la categoría mujer, que también, eh, pues ahí ya entran como también los movimientos de las mujeres chicanas, negras en Estados Unidos. Em, Me quedé reflexionando mucho en cuanto a cómo es que el cuerpo por supuesto que es algo más que nuestras capacidades físicas, pero también nosotros, pues nos leemos así, ¿no? O sea, a mí esta cuestión a veces me incomoda conmigo misma porque por mucho que lea, me quedo pensando y reflexionando, ¿cuál es la lectura que yo hago? Por ejemplo, sí, Elsa tiene mucho trabajo en cuanto a lo de pues al tema de las cirugías, ¿no? Inclusive también habla como de una parte de las cirugías en cuanto a las mujeres con cáncer de mama, pero me quedaba pensando cuál es el impacto material de quien lo vive, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que te quiten un apéndice a que te quiten una mama, un seno, a que te quiten una matriz. O sea, ahí también yo creo que la lectura tiene que ir imbricada como con muchas otras lógicas. Igual yo también comparto lo mismo, o sea, yo creo que los hombres, o sea, yo no he hecho ese estudio con los hombres en el gym porque me cae mal la masculinidad hegemónica del gimnasio. O sea, me parece como una cuestión de una búsqueda de validación, como decías, entre hombres, ¿no? Y entonces es como es un espacio que ni siquiera sé cómo me podría yo nombrar en ese lugar. O sea, entre tanta testosterona, sudor y, o sea, eso te dice demasiado. Entonces, me quedo pensando como que sí hay que poner en todo el tiempo el diálogo, ¿no? Y también, bueno, la lectura de sordas, o sea, yo estoy así hecha bolas, complicada. Me encantó mucho la propuesta también metodológica, o sea. A mí me encanta mucho que él plantea, ¿no? Esta es una propuesta metodológica para, pues mirar, ¿no? Esta base material, sí, de la cultura. Yo sigo tratando de poder racionalizar porque me gustó, creo que tiene mucha potencia. No, muchas gracias, Marcela. Creo que podemos coincidir en que los gimnasios son espacios súper difíciles y súper, sí están pensados para la exclusión, o sea, definitivamente, pero creo que algo con lo que no saben lidiar son con mujeres que no están pidiendo permiso para estar ahí y se intimidan muy fácil ante eso. Entonces, es un espacio que uno gana de manera como relativamente sencilla cuando no estás pensando o considerándolos a ellos como los usuarios ideales para el gimnasio. Entonces, cuando tú llegas, mueves, haces, algo que los desmadra completamente es, por ejemplo, porque pierna obviamente no son sus fuertes, llegas y les dices, vamos a alternar y te quieren descargar las máquicas y tú de, no, así está bien, ya, o sea, no hay modo, se hacen chiquitos y se van. O sea, son espacios porque ellos son la masculinidad que
ejercen y generan a su alrededor en las dinámicas es una masculinidad muy, muy frágil y que se sustentan en otro tipo de dinámicas muy peculiares, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es un espacio como padre y que uno se acerca como de diferentes bastiones, pero también de repente, en cuanto agarras un hilo y lo tensas, te da muchos elementos para ver justo esta construcción de estas masculinidades, porque es el espacio ideal donde manifiestan su fuerza y se pavonean. Entonces, está padrísimo ver cómo eso se desbarata también a veces. Frida, Sí, pues mi experiencia, mi tesis de licenciatura fue sobre más construcción de la masculinidad en gimnasios. Y fue mi primer acercamiento. Y pues sí, o sea, es un espacio sumamente masculinizado, ¿no? O sea, pensado por y para los varones. Pero algo muy chido, bueno, que ahora me resulta muy, muy padre, es que, y de mucho análisis aparte, que es lo que me lleva como a esta segunda investigación, es justamente las subjetividades que atraviesan a esos varones, ¿no? Porque es un espacio sumamente masculinizado, pues no todos los varones se encuentran en la misma posición jerárquica, ¿no? O sea, el cuerpo te posiciona en distintas jerarquías y los varones es algo que lo viven a diario, ¿no? O sea, realmente atraviesa mucho su relación, incluso hasta con su propio cuerpo, ¿no? Y es algo que a mí me dejó súper impactada porque al menos es una pregunta que siempre se me ha hecho, ¿cómo hablaste, cómo te acercaste a hablar con ellos, ¿no? Tú siendo una mujer en un espacio sumamente masculinizado, y yo decía, pues algo que a mí me benefició de ser mujer es precisamente que los varones podían, al menos en mi experiencia, sí me pudieron compartir cuestiones emocionales en relación a su cuerpo, ¿no? Que era algo que no lo compartían con varones, por ejemplo. O sea, era algo que no se decían entre ellos. Oye, me incomoda que mis hombros no me crezcan, ¿no? Oye, me incomoda que mis brazos no me crezcan, estar delgado, estar, ¿no? Y era algo que a mí sí me lo contaban, ¿no? O sea, es que yo estuve gordo, o sea, sí, ¿no? Con palabras, yo estuve cerdo, soy flaco, ¿no? No tengo músculo. O sea, se podían abrir en esa situación, en esas situaciones, pues sí tuve una ventaja, ¿no? En otras, pues no tanto. Pero creo que sí, dentro de pues esta construcción de la masculinidad también, pues tiene muchos cruces incluso, ¿no? Y cruces que tienen que ver mucho con la interseccionalidad incluso, ¿no? Cuestiones pues de clase, de, de todo lo que conlleva entrenar en un gimnasio, ¿no? Entonces pienso que sí, o sea, comparto mucho lo que mencionan, pero sí creo que hay un gran espacio de subjetividad dentro de los varones, ¿no? Que claro, ¿no? Eso no quiere decir que no haya construcciones de poder súper, ¿no? Súper, súper arraigadas a través del cuerpo, pero que creo que a mí sí me impactó el llegar a ese espacio y poder escuchar que les incomodaba su cuerpo y que les incomodaba compararse con otros varones y que estaban en su lucha todo el tiempo por perfeccionar el cuerpo, ¿no? Entonces es algo también que me parece súper, pues interesante. gracias, Frida. ¿Alguien más? Yo sigo queriendo intentarlo. Espero que, espero que ahora sí se me dé. Es que Vance. con cada intervención me vienen más cosas que me gustaría aportar. Al principio, cuando ya decía lo de la mirada externa, de la autoobjetivación, también Fredrickson y Roberts justo tienen investigaciones sobre eso de la autoobjetivación y cómo vamos interiorizando las mujeres, internalizando la mirada externa, ¿no? Comenzamos a adoptar prácticas, pues, para ser vistas, ¿no? Y ser evaluadas. Y eso se va normalizando. Claro que ahí problematizan y todo esto, y eso viene más desde la psicología social y los estudios de la imagen corporal, ¿no? Cuando vamos adoptando la perspectiva o la mirada externa
en tercera persona, ¿no? Nos vemos como en tercera persona. Entonces, eso, referente a eso. Lo de otro, pues ya lo voy a dejar atrás, lo del hábito, sí, que Marcel Mauss, que no lo conceptualiza como Bourdieu, claro, pero ahí viene un primer momento que a mí me pareció muy interesante de cómo vamos reproduciendo ciertas usos del cuerpo, ¿no? Y técnicas del cuerpo. Bueno, eso y referente a lo que decías, Frida, de las masculinidades, justo. Yo por eso quise integrar en mi proyecto de investigación, en un principio para poderlo presentar en la maestría, en el posgrado, a las masculinidades, porque mis inquietudes venían de la percepción corporal alineadas a la fenomenología de Marcel Mauss y todo esto, después fenomenología feminista y así. Y algo que yo compartía en mis redes sociales eran justo mis inquietudes y yo tenía varios hombres entrenadores porque yo antes entrevistaba, tenía un podcast, se llama Sargents y Fierros, y yo ahí entrevistaba culturistas, ¿no? Naturales, específicamente naturales de diferentes federaciones, WNBF, etcétera, de culturismo natural, pero también había, o sea, culturistas que eran asistidos. Entonces también los entrevistábamos a ellos y a ellas, ¿no? De diferentes partes del mundo, de Europa, Australia, Inglaterra, etcétera. Bueno, la cosa aquí es que de ahí vinieron mis inquietudes hacia mi proyecto de investigación igual, porque cuando yo compartía esto en redes, ¿no? De la percepción corporal, insatisfacción corporal, etcétera, los hombres eran los que más comentaban y se abrían y me decían y sentían esa confianza justo de decirme, ¿sabes qué? A pesar de que yo represento esta masculinidad hegemónica, ¿no? Yo no me siento bien en mi cuerpo, o sea, hay cosas que yo me veo en el espejo y yo nunca soy suficiente. Entonces ahí encontré yo mucho valor y dije, claro, no solamente es cuestión de las mujeres, sino también hay que jalar y ver los hombres. En ese sentido, mi línea de investigación son las masculinidades y he leído a James Messerschmidt, yo creo que a lo mejor tú ya lo conoces, y él dice, justo problematiza el concepto de masculinidad hegemónica de Connell, que lo propuso ella, bueno, ella ahora, eh, y lo problematiza y como lo desarrolla más, ¿no? Y dice, no todos los hombres privilegiados encarnan la masculinidad hegemónica, pero al mismo tiempo no todos los hombres con ciertas interseccionalidades, ¿no? Y discriminaciones no la representan o no la quieren encarnar, ¿no? O sea, ahí es la masculinidad hegemónica en realidad no es solo de los privilegiados, pues. Incluso en el contexto de dispar, en el sentido de los hombres, también hay algunos que intentan encarnarla, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, bueno, eso me pareció muy interesante. Igual y puedo compartir algunos textos de masculinidades por si les interesa. Yo creo que hay un concepto que les puede servir mucho como para empezar a plantear incluso en esta vía de las insatisfacciones, que es el concepto de proyecto corporal. ¿Y por qué nunca nadie está satisfecho nunca con nada? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la corporalidad y el cuerpo mismo es un proyecto eterno, que nunca se llega al punto y que siempre está en función y es como, yo lo proponía como un proyecto, como una concepción rizomática donde no es lineal y el sujeto siempre está viniendo y regresando y siempre el presente está reconfigurado en función de cómo está leyendo su pasado y el futuro de estos cuerpos. Entonces, y ese puede ser el origen como de muchas dinámicas. Por ejemplo, yo lo trabajaba también con la idea de las personas que hacen cirugías estéticas múltiples y extensas, cómo es siempre un poco más, y siempre un poco más, y siempre un poco más, y siempre un poco más. Entonces, ¿hacia dónde lleva? O, por ejemplo, nosotros podemos ver a alguien que ya está hipermamado y decir, es que está mamadísimo, pero él dice, es que no, porque mi trapecio derecho no está del mismo tamaño que el izquierdo y entonces yo tengo que generar la simetría y entonces están clavadísimos con la idea de la simetría. Entonces, siempre eso que nosotros no notamos es porque estamos teniendo una lectura. Entonces, los proyectos corporales siempre se están tejiendo como en una línea donde el sujeto ancla referentes y elementos, pero los que estamos externos solo leemos fragmentos de esos proyectos. Y entonces, aunque ese proyecto se está tejiendo, introyectando la mirada otra, que es masculina, esa mirada otra o eso que nosotros somos, no tenemos esa mirada otra introyectada como el otro. Entonces es como un espejo que está descuadrado y entonces lo que leemos en las corporalidades de los sujetos con los que convivimos todos los días es diferente a lo que ellos tienen y es donde tenemos toda esta idea de la dismorfia corporal
y donde percibimos diferentes cosas de nuestras corporalidades y las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, creo que son unos espejos súper complejos que solo pueden ser entendidos bajo la lupa de la cultura, de cómo el cuerpo encarna culturas y que también es un espacio, y por eso también hacemos la distinción, ¿no?, entre cuerpo, corporalidad, corporeidad, y entonces es de dónde hacia dónde, ¿sí? La idea del cuerpo como este asiento material que también se va reconfigurando con los años y con los avances médicos, ¿no? Por ejemplo, por ahí alguno de los autores mencionaba a Peter Brown, con estos estudios de larga data y donde dicen, bueno, es que incluso la concepción que se empezó a tener del cuerpo empezó a impactar en cómo se construían las ciudades, ¿no? O sea, la idea del drenaje surge a la par de la idea de la circulación sanguínea y una idea de purificación del cuerpo. Entonces, por eso empieza a haber drenaje, porque la sociedad tenía que irse a otro lado y no podía quedarse dentro, porque se dieron cuenta que de quedarse con la sociedad dentro enfermaba también. Entonces, también cómo estos avances van impactando en diferentes esferas de nuestra vida. Me decían, es que es el mismo cuerpo, sí, pero no se concebía de manera distinta, de manera igual. Entonces, esa es justamente la mirada cultural. Yo soy como muy radical y yo digo, es que todo es cultura. Dicen, no, pero es que las cosas están allá afuera. No, nosotros necesitamos la cultura para ver esas cosas, para leerlas e interpretarlas. Por lo tanto, la mirada cultural está en absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas porque lo estamos nombrando. Entonces, desde esta vía, si pensábamos en el cuerpo como un asiento biológico, entonces no tendrían como todos estos matices. Y entonces cuando nos planteamos desde un espacio cultural la construcción y la materialidad del ser y de la cultura en el cuerpo, entonces nos permite ver justo qué es una masculinidad hegemónica o una feminidad hegemónica, desde dónde se están dictando, ¿no? Bourdieu ahí nos hablaría de la distinción y de las élites y cómo las corporalidades están atravesadas por una racialización particular, por una idea del gusto y el consumo, y entonces esto modela cuerpos muy particulares, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen estas resistencias también. Por ejemplo, unas amigas de otros GTs dicen, es que la corporalidad gorda femenina es una corporalidad que incomoda, pero ¿por qué incomoda? Porque no está cumpliendo con el canon de belleza que tiene que ver con la delgadez, la juventud, y son cuerpos que exigen y demandan un espacio público. Y entonces eso las vuelve incómodas, pero dicen, lo que hacemos nosotras es existir. O sea, existo y eso incomoda. ¿Por qué mi existencia logra incomodar? Entonces, termina como poniendo luz, creo, sobre cómo eso que consideramos biológico en realidad tiene una serie de valoraciones culturales que le vamos afilando, pero que negamos bajo la idea de lo biológico. Y que creo que a los que hacemos estudios corporales, pues nos toca mucho reflexionar fino sobre ese tipo de elementos. ¿Quién más le entra? Oigan, ay, perdón, no, perdón, Marisela. Yo tengo esta complejidad, no, más bien, no, me es difícil esta lectura de la masculinidad. Yo tuve muchos años o estuve militando muchos años como feminista. No voy a decir de qué color, sabor ni lugar, no, pero obviamente entendía la masculinidad hegemónica como esta construcción, ¿no? Pero de unos años para acá, tendrá como unos 4 o 5, me metí a debatir también como la temática del tema de la desaparición de personas, pero particularmente hombres jóvenes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando empecé a leer como esta cuestión de capitalismo gore, ¿no? De Sayat Valencia, cuando surge este concepto que ella le llama como el endriago, ¿no? Que retoma un poco esta figura mítica, ¿no? Que es como una figura que es una parte hombre, otra parte hidra y otra parte dragón, ¿no? Y que son como estas masculinidades que se llevan como ya al extremo y otras que obviamente el logor tiene que ver con todas las implicaciones de los cuerpos, cómo se encuentran, ¿no? O sea, digo, ahí no entro en tantos detalles,
pero me quedaba pensando cómo es que existen como estas contradicciones de decir, sí, son hombres y tienen estos cuerpos, pero cuando se vuelven como pues sí, otra vez se vuelven mercancía, ¿no? Basura, o sea, porque o sea, los tiran, ¿no? Y son, también tienen cierta particularidad, por ejemplo, aquí en el estado de Puebla, aunque no se asume como una problemática, sí ha venido desde hace ya más de 10 años, viniendo un aumento de hombres jóvenes desapareciendo, ¿no? Y cuando yo me he acercado como a preguntar cuáles pues son estas características, pues generalmente son chavos pues de cierta clase social, ¿no? Baja, empobrecidos, del barrio, obviamente la mayoría pues sí tiene que ver también con un tema de raza. Y ahí por primera vez, como esta lectura de la masculinidad hegemónica, la pude entender pero a partir de esa figura de Saya como o sea, es una masculinidad que en sí misma se come a otros hombres, ¿no? O sea, se deshace de ellos. Y eso me parece también como complejo porque hace este trabajo que ya mencionaron. O sea, sí hay hombres que requieren como de hablar, de compartir, pero, o sea, sigo sin poder entender. mm, cómo llegar como a esa fuente, ¿no? Como a ese cuerpo material, no sé si a través de la emocionalidad, ¿no? Yo no hablo, por ejemplo, en mi trabajo de investigación, más bien yo estoy ocupando trayectorias, ¿no? Corporales, afectivas, sí hablo de, por ejemplo, del tema político, cuando hacen las chicas activistas performance con el cuerpo, ¿no? Porque sitúo un camino que empieza desde no es lo mismo antes de una mastectomía, después de la mastectomía, ¿no? O sea, ahí también se encierra toda una serie de valores, de construcciones de la feminidad, pero que también ponen en cuestión inclusive el cuerpo que se entiende como mujer, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, digo, o sea, llevo una trayectoria, pero la puse en pausa. Porque cuando también se atraviesa ese, digamos, como ese lugar ya material de cambio, pues te das cuenta que la lectura que haces de tu cuerpo, pues sí tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? O sea, decir que eres una mujer no gestante, o sea, un montón de compas abolicionistas las pone así a temblar y no quieren debatir, ¿no? O sea, me quedo pensando como cómo ellas miran esta cuestión de cuando ya no eres una mujer que tampoco reproduce, por ejemplo, cuerpos para mano de obra, ¿no? O sea, cuando me pongo como a debatir como de determinadas perspectivas, y por eso creo que el cuerpo, yo sí trato de usar cuerpo porque me enredo mucho con el tema de las corporalidades, ¿no? O sea, como que trato nada más de situar en mi estudio de investigación un cuerpo en un tiempo determinado porque también hasta la lectura del cuerpo no es la misma si tienes una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Entonces también creo que ahí van atravesando como múltiples situaciones y que sí para mí era muy difícil involucrarme en el tema de la masculinidad. Lo estoy haciendo como un ejercicio de deconstrucción, pero se me vuelve, diría una maestra, o sea, mi ética de la transparencia es decir por qué es complejo para mí, ¿no? Porque si no, también venir como a abordarlo de manera lineal, creo que, o sea, yo no puedo, creo que este tema de las masculinidades es muy tremendo, o sea, es muy complejo, no sé cómo más conceptualizar eso. Gracias, Marisela. Vas, Jazz. Gracias. Ay, bueno, yo lo primero que quería decir es que ahorita que mencionaban todo lo del gimnasio, me quedé pensando porque justo me acabo de meter a un gimnasio que es solo de mujeres. Entonces, y la verdad es que yo no soy como, no he sido como, pues, usuaria tan regular del gimnasio. O sea, sí he estado en gimnasios mixtos. Em, pero tampoco, o sea, no tengo tan analizado el espacio del gimnasio, pero ahora me quedé pensando como de, voy a ver qué cosas son diferentes a partir de ahora. Y bueno, también quería mencionar justamente algo relacionado a esta, bueno, a mí me parece súper interesante, o sea, también de verdad desde
Pues el lugar en donde estoy haciendo mi investigación, a mí me ha fascinado la investigación feminista como tal. Y justo como otra vez pensar en la cuestión de la feminidad y de la masculinidad, no necesariamente como opuestos complementarios, porque, bueno, depende de la autora, ¿no? Pero yo coincido con que no es necesariamente un opuesto complementario, sino que son como, es una construcción un poco, como dice Margarita Pisano, o sea, la construcción de la masculinidad como un círculo y la construcción de la feminidad como un pequeño círculo que está adentro de esa construcción de la masculinidad, no como tal cual dos polos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues igual el pensar en cómo se reconfiguran y qué tan rápido se van reconfigurando estas, em, pues patrones culturales de lo masculino o de lo femenino. Me parece también súper interesante. O sea, por ejemplo, pienso en que, incluso le decía a Sant que yo me acuerdo que cuando yo estaba adolescente, como que no era tan algo como que tú decías en voz alta que tenías una cirugía plástica, ¿no? O sea, como que era una cuestión un poco más privada, por así decirlo. Y bueno, ahora mismo como que veo en diferentes medios una exposición pues muchísimo más pública del asunto, que a mi parecer tiene que ver un poco con el hacer público que también cuánto cuesta una cirugía plástica, y que tienes la capacidad o tuviste la capacidad de pagarla. Pero bueno, igual estos referentes sobre el cuerpo femenino pues también están cambiando a una velocidad increíble. También hace poco subía Santa sus historias, síganla, por supuesto. Em, que están ahora estos nuevos fitness, influencers fitness, que son hechos con IA. Entonces es como ya ni siquiera es un cuerpo humanamente alcanzable, ¿no? Pero bueno, sí, sí está como que muy... también qué está pasando en el caso de los modelos de la masculinidad para los varones. ¿Cómo están cambiando? ¿Cuáles son exactamente esos modelos? Y pues bueno, claro, también como decía Marisela, es una cuestión pues muy compleja. Yo creo que dentro de esa misma complejidad implica como tratar de verlo desde los diferentes puntos que abarca. También, por ejemplo, acá en Jalisco pues tenemos una crisis de desaparecidos tremenda y justo la mayor parte de estos desaparecidos pues son varones. Pero un poco también pensar qué está pasando con las familias, ¿no? ¿Qué está pasando con las mujeres de las familias de los desaparecidos? Creo que también tiene pues ahí un impacto que no solo es cuestión de o víctimas varones o víctimas mujeres, sino pues sí, claro, estamos como en un contexto pues de violencia generalizada, y que también se agarra de otro tipo de formas de dominación. Y bueno, ya eso, perdón. Muchas gracias, Jazmín. Yo me quedaba pensando en algo, por ejemplo, los textos, ambos textos tratan de dinamitar la distinción cartesiana mente y cuerpo. Pero ¿qué estamos teniendo ahorita con las pantallas? A ver, estamos en una triangulación distinta donde ya ni siquiera vamos a necesitar la idea de mente-cuerpo, sino la idea de cuerpo online o cuerpo proyectado a cuerpo real, ¿no? Y que tiene que ver justo con estos nuevos entrenadores fitness que son IAs o todo el retoque que tienen las fotografías, todos los filtros que tienen las fotografías. Entonces, eso que se nos manifiesta y eso que se construye a partir de pantallas, pues también está generando eh, como horizontes súper inalcanzables, porque ya ni siquiera esas personas que lo encarnan en realidad lo están encarnando, porque hay una virtualidad y una mediación en pantallas que está generando un cuerpo, otro y una proyección distinta. Entonces ya ni siquiera es hago esto, es cómo le hago para obtenerla, con qué posición o en qué pose obtengo la mejor toma en función de qué es la mejor toma, qué es lo que quiero mostrar, por qué creo que eso se tiene que mostrar, en qué contextos eso se muestra. Entonces, creo que estamos llegando como a un punto en donde estos textos pueden replantearse ya en función de la actualidad y cómo
ya los sujetos y nuestras corporalidades ya no están solamente interactuando con otras corporalidades, sino con pantallas y otros cuerpos virtuales, ¿no? Eso es algo como que a mí, cuando me preguntan, es que, ¿qué es la diferencia entre las modificaciones corporales de ahora? Si, por ejemplo, tatuajes, hay momias que tienen tatuajes y son momias que datan de 5000 años. Y yo, o sea, hay un cambio radical y yo decía, es que la modernidad y la contemporaneidad está marcada justo porque estamos relacionándonos con pantallas, porque la mirada hacia nosotros ya ni siquiera es el espejo, es la foto. Entonces, ¿cómo está eso generando otro tipo de dinámicas y cómo estamos construyendo un tipo de corporalidad y de imagen corporal en función ya no del otro me ve en vivo, sino que el otro de mi imagen anclada en un perfil de una red social virtual? Creo que eso nos da mucho para repensar estos grandes teóricos que ellos estaban, sí, esto y nosotros decimos, bueno, ahora tenemos otra patita. Ya no es una dicotomía, tenemos un triángulo y hay una triangulación que tenemos que tratar de mediar. Mari, Tela. Sí, de hecho también le diste como al clavo. Me quedé pensando en cuanto, por ejemplo, a las apps de citas, ¿no? O sea, porque bueno, no le he entrado como al estudio ahí digital, pero tengo amigas, ¿no? Las cuales pues continuamente pues es esta cuestión de que nada más le haces para arriba, oye, constantemente como, es que no me dio el match, ¿no? Oye, es que estás más, Tinder, luego Bumble y luego no sé qué otras, ¿no? Que ahora está ahí porque hay hombres, europeos buscando latinas, ¿no? Entonces me quedé pensando realmente cuál es como esta imagen, ¿no? O sea, que realmente ya ni siquiera como dices, es tu cuerpo. O sea, es una foto que puedes cambiar, modificar, ¿no? Quizás puedes decir que, no sé, hasta mentir, o sea, y sí, o sea, ese tipo de cosas no sé si tienen que vernos solamente como lo inmediato, pero sí creo que rompe y nos distancia más como de esta cercanía para crear colectividad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, agradezco mucho este espacio, pero es verdad, ¿no? O sea, yo ahorita... me quedo pensando, bueno, ¿a cuántas de mis amigas he visto en el último mes, no? Probablemente pues a casi ninguna porque me moví a la Ciudad de México, pero a través de la virtualidad pues nos vemos, pero no es lo mismo, o sea, como que también me quedo pensando porque al menos pues sí, yo no crecí como con el iPad, ¿no? O sea, sé que somos generación que no crecimos con esas cosas, o sea, al menos también me sorprende esta cuestión también transgeneracional, cómo poder aterrizar como con estas nuevas generaciones, niñas, niños, adolescentes que realmente sí están creciendo con esta otra extensión, ya no es si quieres, o sea, ya es obligada completamente. Entonces sí creo que el tiempo, lo digital, o sea, creo que hay un monstruo que está creciendo demasiado. Bueno, yo un poco, Sí. perdón. Este, Creo que tiene mucho que ver con lo que buscamos proyectar, ¿no? Al final del día, como el tema de la fachada de Goffman, que es eso, o sea, ¿qué queremos que la otra persona perciba, acerca de nosotros? Si es lo que al final colocamos, ya sea en una imagen o ya sea a través de, ahora con los clips cortos, ¿no? Que podemos subir a las redes, pero al final del día no es, bueno, o sea, es la parte corporal pero también lo que está detrás de lo corporal, ¿no? O sea, qué es lo que quiero que se proyecte acerca de mi persona, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues también hay muchas cuestiones culturales que determinan qué es lo que queremos proyectar, ¿no? Y eso, pues sí, al final del día se ha maximizado con el tema de las redes sociales, ¿no? El tema de la tecnología, que se pueden hacer diseños, ahora sí que mejórame la foto, ¿no? O sea, a lo mejor es una foto que a mí me agrada, pero no en todos los sentidos. Y ahora es pues la IA, ¿no? Mejórame la foto y coloca que estoy en otro lugar, en un lugar distinto, y que al final quien la está observando, pues pueda imaginarse incluso que sí estuve en ese lugar, ¿no?
aunque la realidad es que probablemente no lo estuve, ¿no? Sí, bueno, yo me emociono mucho con estos temas porque son mis temas y estoy así contenida, pero en el buen sentido. Em, Justo la cultura digital viene a decirnos mucho actualmente, ¿no? Yo aquí recupero lo que decía en un principio Elsa Muñiz en la cuestión del continuum. Así lo veo actualmente, ¿no? Ya no es lo eh, offline, la vida cotidiana, y lo online, sino lo on life se le llama, ¿no? Es decir, estamos allá y estamos acá y eso viene a atravesarnos y viene a afectarnos invariablemente. Cierto que tener un cuerpo no es lo mismo que percibir un cuerpo, ¿no? Cómo me interpreto en este cuerpo no es lo mismo que el aspecto físico de mi cuerpo. Y ahí viene a cambiar toda la ecuación y si le agregamos, justo como decían, la cuestión de las redes sociodigitales, pues se hace un boom. En ese sentido me parece muy interesante todo lo que dicen. Gracias. ¿Quién más quiere comentar? Bueno, pues yo, eh, bueno, primero que sí, de hecho, mi tema, ahora que me toca a mí exponer, que es sobre TikTokers, pues vamos a retomar mucho de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? En relación a la imagen. Por ejemplo, ahorita que mencionaban esto de, ¿no? La incorporación de lo digital hacia las consideraciones que hacemos sobre nosotros mismos, me hicieron recordar uno de mis interlocutoras, una de las chicas que entrevisté. Ella me decía, por ejemplo, que después cuando ella se sometió a una operación bariátrica para bajar de peso, entonces ella bajó 50 kilos. Entonces, pues fue un cambio físico drástico, pero ella me comenta que cuando estábamos así en esta parte del uso de su TikTok, que ella dejó de utilizar TikTok un tiempo porque se encontraba insatisfecha, ¿no? Ahora que hablábamos de esto de los proyectos inacabados, al verse su imagen en TikTok y consideraba que no se veía como se ve en TikTok y que eso la frustraba. Entonces, ¿no? ¿Cómo introduce este nuevo fenómeno de una insatisfacción, ¿no? De ti mismo con tu otra imagen en redes, favorecida por todo esto que han comentado muy bien, ¿no? Los filtros, los nuevos ideales, ¿no? Estéticos, corporales. Entonces me hicieron recordar este asunto. Pero también quería añadir un comentario sobre lo que se mencionaba acerca de los gimnasios. Y es como más en este sentido como de recuperar lo que Elsa Muñiz también comenta con respecto a las miradas como antropológicas, ¿no? Sobre lo real. Creo que varios de aquí somos, ¿no? O venimos de la cuestión antropológica y sabemos Ujú. que algo que, ¿no? Caracteriza el trabajo antropológico, pues es la mirada etnográfica, ¿no? Estas búsquedas, ¿no? Como de las heterogeneidades y que vienen a chocar con ciertos postulados teóricos que intentan como generalizar. Entonces, un poco escuchándolas, sentí como que, ¿no? Se estaba como un poco generalizando, ¿no? Tanto la masculinidad como el uso de los espacios del gimnasio, en el sentido de que yo, al menos desde mi trabajo, encuentro que también, ¿no? Pues muchas veces el gimnasio no nada más ya es, ¿no? Como un medio para ir a adquirir capital corporal, sino también Ujú. capital social, ¿no? Hay muchas personas que en realidad van para ir a ser amigos, ir a ser amigas, ir a Hacer negocios. pues sí, lo que debemos ver también de, ¿no? Punto de vista económico. Es decir, eso exactamente es a lo que me refiero, ¿no? Como implotar los sentidos, ¿no? Como variados y heterogéneos que podemos encontrar
con el ánimo de discutir la cuestión de estos referentes conceptuales, ¿no? Que digo que a veces quieren imponer, ¿no? Un mecanismo así como homogéneo de comprensión de todas y cada una de las identidades que van a un espacio. También hay, ¿no? Procesos de disruptivos. Yo, por ejemplo, ¿no? Igualmente, ¿no? Me estoy spoileando, pero yo pude darme cuenta que, ¿no? Por ejemplo, las identidades LGBT desacomodan los códigos del gimnasio. ¿En qué sentido? ¿No? Las prácticas, digamos, masculinas o masculinizantes de fotografiarse, ¿no? En términos de los bíceps, son realizadas también por otras, ¿no? Identidades de género, ¿no? Digamos, los gays, y ellos mismos también se toman fotos, ¿no? De sus bíceps, pero al mismo tiempo entrenan glúteo, que es uno de las fronteras, ¿no? Que delimitan la cuestión de la masculinidad y se coloca como un aparato, ¿no? De las feminidades o que construye cuerpos femeninos y los dos, ¿no? Deambulan en ambas prácticas. Sí, ¿no? Y entonces, ¿qué son, no? ¿Son masculinas o son femeninas? Entonces yo lo que veo es esto, ¿no? Un desacomodo de eso que parece, ¿no? Como eternamente, ¿no? Como constreñido a una u otra identidad. Entonces yo como que me gusta como recuperar esta mirada etnográfica, ¿no? Que nos hace ver que no todas las historias son iguales y que no todos los sujetos como que actúan del mismo modo, ¿no? Y eso creo que es una de las aportaciones fundamentales de la etnografía, que siempre detecta, ¿no? El caso que viene a contradecir lo que se pretende, ¿no? Como homogéneo y logra capturar cada una de las formas, ¿no? De que puede ser persona en un gimnasio. Eso es lo que quería añadir. Yo quiero añadir que creo que te perdiste por ahí en algo porque lo que estamos comentando iba más bien sobre la incomodidad de ser mujer en un gimnasio. Y por otro lado, creo que los gimnasios son los espacios más homoeróticos que hay. Yo encontré en los gimnasios que los hombres tienen prácticas homoeróticas muy cabronas y muy señaladas cuando ellos tienen un acumulado de capital corporal masculino, es decir, cuando son los más hipermamados, cuando tienen a 4 o 5 muchachas por ahí y las aparte, entre ellos tienen comentarios donde se pavonean porque su masculinidad y su heterosexualidad, incluso con esas prácticas homoeróticas, no se pone en cuestionamiento. Yo en ningún, o sea, no sé si las identidades LGBTs vengan a desacomodar eso o a quienes están desacomodando son a unos sujetos que están como en un rango que no han alcanzado o no están sobre esa idea del acumulado de masculinidades y de atributos que asumimos masculinos. Como que siento que se van en diferentes rachas. Igual pasa con mujeres. ¿Dónde empieza a ser y dónde estos toqueteos, porque llegan a ese punto, no son vistos como prácticas homoeróticas o no los hacen pasar hacia la línea de las identidades LGBT, sino que son reafirmantes de su propia masculinidad heterosexual? Creo que hay, que sería una descripción densa también empleando, pasando desde ahí, ¿no? Es súper interesante cómo hay, incluso en lo homoerótico, una reafirmación de lo masculino heterosexual. Así, cabroncísimo. Sant y Mari Cela que estaban levantando por allá. Sí, justo me parece curioso porque, y interesante igualmente las aportaciones porque tengo una amiga, compañera, colega que es historiadora y ella hizo su tesis sobre el fitness, ¿no? El fitness, quería historizar el concepto del fitness y justo una de las cosas que da cuenta ahí es que en contextos de homosexualidad es donde se fundó realmente, ¿no? Los gimnasios. Eso, la práctica del gimnasio. Eso por un lado. Y por otro lado también decías, Zipacli, sobre que también es como importante ver lo otro, ¿no? Y no homogenizar completamente, pero yo creo que justo el discurso más hegemónico o que se homogeniza o que se ve como
el hacer o el deber ser, es estos discursos, son estos discursos los que se promueven de en el gimnasio vienen a socializar o en el gimnasio venimos solo a socializar, cuando realmente hay lógicas de mercado ahí de venta también detrás de todo eso por un lado. Y lo comento igual porque hay un ejemplo que acaba de pasar. Hay una compañera, amiga, colega, que también es entrenadora y ella promueve, o más bien no promueve, ella comparte sobre el discurso, o más bien problematiza el discurso fitness igualmente, ¿no? Y cómo los gimnasios también son espacios de construcción, pero al mismo tiempo se inscriben o más bien se abocan hacia la hostilidad sobre las mujeres, justo, ¿no? Y un influencer fitness sumamente importante en este campo, ¿no? Del deporte y de la cultura física, sube un reel en el que ella se presentó en un podcast muy importante y la deslegitima y empieza justo a poner este discurso que dices, no, no, pues es que realmente no hay que generalizar, ella no estaba generalizando, pero hablaba de la experiencia de las mujeres, ¿no? Y bueno, vinieron sobre ella también bastantes discursos de odio, ¿no? Sobre por qué de estos gym rats, por qué estás generalizando si el gimnasio no es un espacio hostil, las mujeres se hacen campo y también van a socializar y les gusta que las miren y bueno, un montón de cosas. Y cuando ella pone también o hace preguntas o encuestas sobre las experiencias de las mujeres en los gimnasios, pues se encuentra que realmente hay muchas que no se sienten cómodas. Y no por esto estoy diciendo que sea la norma, pero sí es, o sea, sí pasa, ¿no? Sí pasa. Nada, eso solamente lo quería dejar ahí. Marisela, y ya no supe si fue primero Frida o Jazmín. Creo que primero fue Jazmín. Ay, Ah, sí, ya bueno. entiendo. No, yo tengo dos temas. El primero es como yo estoy partiendo también de un trabajo autoetnográfico, también una de las, digamos como que una de las eh, partes más importantes también es de ir deconstruyendo la etnografía clásica implica qué lugar tiene el etnógrafo, ¿no? Porque el etnógrafo no llega solo o no Mm. llegamos solas, o sea, venimos como con estos tránsitos. Y eso sí muy importante, por eso decía hace rato la ética de la transparencia, porque en realidad volveríamos a esta mirada, digamos, como del método cartesiano, no mente-cuerpo, o sea, ahorita estábamos hasta hablando de multidimensionalidad con lo digital, con la temporalidad. Y algo que me parece muy importante es que creo que no se trata como de hablar de... como de una generalidad, porque caeríamos como en esta constante de hablar de solo, ¿cómo lo quiero decir? O sea, cuando hablamos y hacemos estudio cualitativo, una de las mayores críticas a las que nos enfrentamos es que no sea anecdótico, ¿no? O sea, que no parta de una experiencia que sea personal. Pero cuando esta experiencia es sistemática, yo creo que ahí es donde nos tenemos que cuestionar. Y lo pensaría, por ejemplo, porque no he sacado, no hemos sacado ese escrito, pero una amiga y yo particularmente nos metimos a ver los videos del Temach, ¿no? Entre un año y un año precisamente porque queríamos ver cuáles eran algunas de estas narrativas, ¿no? Que se hablaban sobre el tema de la masculinidad hegemónica. Y hablando del fitness, el Temach constantemente habla de que invita a los chavos, a los hombres, a ir al gimnasio. Pero una de las líneas que está, es bien peligrosa y él lo dice es para evitar la pulsión. ¿Qué es la pulsión? Según el Temach, esta necesidad es que los hombres estén chaqueteando, ¿no? O sea, él los invita a que vayan como al gimnasio, pues para que en su, digamos como casi casi para que distraigas tu mente, ¿no? Porque entonces, pues como no tienes nada que hacer, él asume que en esa masculinidad los hombres están masturbando, ¿no? Y entonces ahí me quedo pensando,
cómo es que se promueve estereotipos a partir de esta construcción que él mismo habla, ¿no? De hablar de una, así como de hombres que, ni sé si él lo usa, pero creo que no, de alto valor, o sea, es otra cosa. Pero me quedaba pensando mucho cómo es que esta narrativa devuelve el tema del biologicismo, ¿no? A estas prácticas de los hombres. Y me parece también sumamente importante, por eso hablaba de Monique Wittig, ella hablar de las mujeres lesbianas no somos mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres lesbianas, al no compartir espacios erótico-afectivos, quebraban, ¿no? Por supuesto, la cis heterosexualidad obligatoria. Y yo creo que este elemento, no solamente en el gimnasio, sino en otros espacios, cuando alguien viene, irrumpe y dice, por ejemplo, en mi caso, yo soy una mujer bisexual, o sea, sí hay una mirada y una lectura distinta también del cuerpo, porque se asume que una mujer bisexual, desde la mirada de los hombres, ella entonces puede, ¿no? Estar con otra mujer y conmigo, pero no sería lo mismo la lectura si es un hombre bisexual, porque serían dos hombres y una mujer. O sea, creo como que hay también el tema de la heterosexualidad como una, bueno, cis heterosexualidad como una, pues sí, una estructura, sí, la tenemos que marcar muchísimo, porque pues todas, bueno, todos traemos también esas propias, pues trayectorias, ¿no? Cosas ahí entramadas. Muchas gracias, Marcela. Creo que Frida y Jazmín, ¿va? Frida, tú primero. Ay, gracias. Perdón que apagué la cámara, es que se me estaba cortando un buen, entonces solamente así puedo escucharlos. Y sí, justamente esto que comentaban me recuerda primero, ¿no? Quiero como mencionar dos cosas. Primero a que justo en como que en este primer acercamiento que tuve en las entrevistas, eh, muchos de los discursos de algunos de los varones eran que primero habían entrado por un aspecto de salud, ¿no? Que habían entrado al gimnasio pensando en la salud, ¿no? Y que esa idea se transformaba con el tiempo a una transformación del cuerpo, ¿no? Entonces, primero como que había ese tránsito de pensar el cuerpo como en relación con la salud, con lo que es estar sano, y después esta transformación dentro, ya estando en el espacio a pensarlo en un aspecto físico, ¿no? Físico corporal. Pero ya, o sea, ya ahora actualmente, pues he como que revisado algunas cosas y primero, pues creo que es muy importante entender que también que esta construcción de la salud, de lo que es estar sano, al igual que de lo de las colectividades, está cargada también de muchos significados que tienen que ver también con el capitalismo, con la mercantilización y etcétera, etcétera, ¿no? Y también, o sea, a su vez esto, a mí me gusta mucho una lectura que hice actualmente de Sandra Pedraza, que habla acerca del bienestar, ¿no? De lo que es estar sano, de lo que es de lo que, de pensar la estética y el estar bien como si fuera una decisión personal, ¿no? Que a partir de la transformación del cuerpo, pues la transformación del cuerpo es estar bien porque es una decisión personal. Y creo que Sandra Pedraza justamente pone como en discusión eso y me parece súper importantísimo entender que el estar bien y el bienestar está cargado también de una idea de lo que es la salud, además de lo que es estar sano, pero que a su vez, pues es un concepto súper mercantilizado y también súper entendido, como desde esta construcción de un cuerpo sano pensado desde súper occidental, aparte, súper blanco, la salud como desde este sentido. Y creo que eso también me ha permitido a mí analizar que este estilo de vida, porque además también hace ella mención al estilo de vida, que este estilo de vida al final pues es parte, ¿no? De este régimen estético, de este régimen de la salud, de este régimen incluso político, ¿no? Y que además pone ella como que mucho énfasis de la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces creo que es como muy pertinente analizar que justamente lo que mencionaban las compañeras, ¿no? Estos discursos de ven al gimnasio a ser sano,
ven al gimnasio pues eso, ¿no? Como cargado de transfórmate, busca tu mejor versión, pues está justamente construido desde este discurso de la estética cargado de lo que es estar sano, ¿no? Porque aparte también está muy marcado esto, los cuerpos que no son sanos porque son gordos, ¿no? ¿Y quién dice que los cuerpos gordos no son sanos, ¿no? Entonces, creo que eso es súper, súper interesante como analizarlo y ponerlo a la mesa justamente cuando hablamos de que cuando se menciona estos espacios de gimnasios de como de sociabilidad, porque, o sea, no quiere decir que de plano no haya, ¿no? Pero sí está cargada de muchos significados y de muchas cosas que es necesario cuestionar, ¿no? Jazmín. Gracias. Sí, yo lo que quería también un poco recuperar, bueno, justo ustedes también lo dijeron, pero esta cuestión del generalizar cuando estamos hablando, pues sí, precisamente de la experiencia de las mujeres y que, bueno, sí hay, por supuesto, una mirada etnográfica que te hace contrastar lo que se dice con lo que se observa, pero justamente estamos hablando de cuestiones que las mujeres han observado, ¿no? Han observado y las han pues documentado y las han relacionado con pues bien, en fin, un montón de cosas que existen en nuestra realidad social. Y pues eso, como que considero como sumamente importante el que sean valiosas y que claro, también a partir de estas experiencias podemos entender que son experiencias situadas, por supuesto, pero también son compartidas. Y, o sea, y justo lo vamos como viendo, ¿no? Así, también yo me siento así, también yo me siento así, etcétera. Y pues bueno, también justo lo que mencionaba Miguel sobre las prácticas homosexuales o homoeróticas en estos espacios. Pues un poco también es común entender que, no sé, como que ciertas prácticas ponen en tensión el patriarcado cuando realmente lo configuran. O sea, por ejemplo, pues el patriarcado es sumamente homoerótico. El patriarcado es tal cual y eso se ve en estos espacios que son tal vez no declarados como tal, pero son separatistas en hombres, ¿no? O sea, cuando los son así, ¿no? Pero también es verdad que justo, como también lo mencionaba Marisela, hay una construcción que también está atravesada en nuestros cuerpos, tanto para las mujeres como para los varones, que es la heterosexualidad. Y que, pues bueno, tal cual como lo menciona Monique Wittig, pues estamos bajo un régimen heterosexual y esa construcción de lo masculino y lo femenino solamente tiene sentido dentro de la heterosexualidad. Y que bueno, a través de eso, pues por supuesto, también independientemente de tu orientación sexual, reproduces esos patrones culturales de la heterosexualidad, ¿no? O sea, es un debate eterno también entre las lesbianas, ¿cómo le hacemos para no reproducir los patrones de la heterosexualidad? Y es como, es súper difícil, o sea, es sumamente difícil, incluso, por ejemplo, hay una parte de Amora, de Rosa María Rufiel, en el que dice como tenemos que aprender a amar sin querer aventarnos de un puente. Y es como, no, es muy difícil. Déjame la opción que toda la vida me han metido en la cabeza, aunque no me relacione con varones, ¿no? Pero pues sí, es la manera, digamos, es también un moldeado de nuestros cuerpos y también rompiendo esta dicotomía de cuerpo-mente que también moldea nuestras emociones y nuestros afectos y nuestras maneras de relacionarnos. Y ya. Ah, no, perdón, iba a decir otra cosa. Iba a decir que justo con esto que mencionaba Frida, de lo que significa estar bien, también me llamó mucho la atención. Lo voy a revisar más a detalle a esta autora porque no la conocía, pero justo a mí me llama también la atención dentro de estos discursos de de las cirugías estéticas. Bueno, en una primera entrevista muy exploratoria que tuve, eh, pues mi entrevistada me decía que hay que hacer ejercicio, o sea, para ser bella tienes que ser saludable, en primer lugar. Y luego que tienes que, por lo tanto, estar haciendo ejercicio, pero no tanto como para que se te bajen los fillers, porque si haces mucho ejercicio se te bajan más rápido.
Entonces, y justo también algo que le decía, tengo una amiga, ya la considero una amiga, es una bibliotecaria, que justo le dije como de, ay, no, pues me metí a un gimnasio solo de mujeres y no sé qué, bla, bla. Y me dijo, pues a ver cómo te va, porque yo cuando me metí, solamente hay mujeres que nada, se la pasan como 30, 40 minutos en la caminadora y es solamente como van al gimnasio para mantener los resultados de la cirugía plástica, más no precisamente para... eh, ay, soy pésima para esta terminología, pero para hacer músculo, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, está muy interesante esta cuestión de lo saludable. Muchas gracias, Jazmín. Justo, Abril Zarco es buenísima, trabaja también la idea de fitness y bienestar. Sandra Pedraza es buenísima, colombiana, que trabaja también la idea de bienestar y fitness. Hay muchas autoras que le han pegado y que justo dicen que la idea de lo fitness es algo que está atravesado por el género. Creo que es Abril Zarco la que dice, es que a ver, la idea del fitness es una idea que está atravesada por lo femenino, porque los hombres hacen bodybuilding. Entonces, lo fitness se relega a las mujeres. Claro que esos textos de Abril deben ser hace como 15 años y ahorita hay una reconfiguración de lo fitness. A mí, por ejemplo, yo tengo un texto por ahí sobre, creo que se llama El discurso fitness hecho cuerpo, porque yo me aventé añañales platicando con entrenadores y con gente en gimnasios de chile, mole y pozole, y creo que hay una primera capa que es, claro, es que yo vengo al gimnasio porque es bien sano y es bien saludable y es que hay que estar bien conmigo mismo, y le empiezas a rascar dos, tres cosas, y entonces empiezan a salir un montón de otras cosas, pero ¿qué es el discurso fitness? Lo que es aceptado decir. Voy al gimnasio porque me interesa mi salud, voy al gimnasio por mientras que otro tipo de cuestiones como hay gente, un chingo de gente que se anota en los gimnasios cuando terminan una relación, por la idea de va a ver qué se perdió. Perdón, un chingo. Y yo porque ya, oye, ¿qué? Y ya era como, ya terminó, o ya terminó con el novio, ya dejó de subirse a la caminadora y ya le empezó a poner chingón al peso porque quiere ponerse bombear. Entonces, siento que hay como diferentes niveles que se van destapando en función de lo que es correcto decir para qué se va a un gimnasio. Porque entonces decir que vas porque quieres obtener tal o cual cuerpo se considera vanidoso. Creo que con el paso de los años eso ha ido como limándose un poco, pero sigue estando como muy en boga a apelar a la idea de salud. Lo fitness está cubierto por una idea de salud, pero que es una idea de salud que se desmorona muy fácil, porque entonces tienes las ayudas, ¿no? Por ejemplo, un entrenador mío se acaba de morir hace 2 semanas de daño renal porque el tipo ya tenía un diagnóstico, le valió madre, él no se ciclaba porque no descansaba, duró 7 años metiéndose chochos y pendejada y media sin supervisión, se chingó los riñones, hicieron trasplante y duró 3 años más, porque el tipo regresó a la misma práctica. Y era algo, cuando yo lo entrevisté, yo no sabía que tenía daño renal o que tenía un diagnóstico, y ahorita tengo que reescribir cosas, ¿no? Porque me decía, es que a mí no me importa si este ritmo de vida me da 10 años, yo voy a ser feliz. Y yo pero tienes una hija de 3, güey. ¿Cómo me estás diciendo que si la vida te da 10 años más, estás chingón? Tienes una hija, tenía como 3 o 4 años la hija. Y entonces, cuando yo me enteré que él ya no iba al gimnasio porque los dos dejamos de ir al mismo tiempo, yo por una lesión muy grave que me dejó en cama meses, él por el daño al riñón, cuando regresé ya no lo vi, me dijeron, es que fulanito, esto, y yo oye, yo tengo una grabación de hace 7, 8 meses donde me dice esto y esto y esto. No, pues el güey lo diagnosticaron incluso antes de entrar a estudiar fisicoculturismo. Entonces, dices, redimensiona completamente lo que él me dijo en función de la trayectoria que ya tenía. Entonces, siempre creo que, y es muy importante, considero lo que menciona Marisela, como de esta ética y esta transparencia del cuerpo situado, ¿no? Yo algo que mucho reflexiono en los trabajos que hago es quién soy y entonces qué me permite hacer con el otro. Porque yo voy a campo y en realidad desde esta como formación antropológica te dicen, es que tienes que contextualizar el dato, y luego creemos que contextualizar el dato es, le hice una entrevista a fulanito en tal lugar, a tal hora, en y dices, no, la contextualización del dato es cómo construir la relación con el otro, quién soy yo y cómo estoy yendo. No es lo mismo
que yo con cierto tipo de apariencia vaya y pregunte ciertas cosas a alguien más. Y fue algo que yo siempre visibilicé, es como, a ver, yo encarno estas y estos privilegios y entonces yo tengo la posibilidad de irme y hablarle frontalmente a un cabrón que trae un Porsche y decirle, a ver, güey, ¿qué pedo con esto? Porque yo encarno ciertas cosas y tengo ciertas facilidades de palabra y una presencia muy particular, ¿no? Y yo era una persona muy, muy llamativa en gimnasios porque estoy completamente tatuada. Entonces, eso generaba otro tipo de dinámicas y muchas tensiones en los espacios. Entonces, yo me agarré de eso para preguntarle a todo mundo todo lo que se me dio la gana. Y es algo que anuncio y evidencio en mis trabajos, ¿no? Que eso quién soy, esto que cargo y esto que encarno, me ha permitido posicionarme en ciertos lugares y tener ciertos privilegios al momento de investigar ciertas cosas. Pero también asumo que en otros espacios no me lo da. Y en realidad es una problemática, ¿no? Que me escupan en la calle, o que se cambien de banqueta o que ciertos sectores sociales y etarios me cierran completamente la puerta, pues también es una condición. Entonces yo elijo no hacer investigación ahí porque no tengo las condiciones materiales para hacerlas. Pero siento que es algo que se obvia completamente, ¿no? Y aunque los estudios corporales insistimos mucho en que el locus de enunciación no es solamente en decir condiciones que atañen a la mente, claro, es que la relación de poder, porque yo estudié más y porque estoy haciendo un doctorado, porque estoy haciendo una maestría o porque hablo no sé cuántos idiomas. No, también con qué materialidad me estoy parando ante el otro, qué ve el otro en mí, qué asume el otro en mí y en función de eso se construye la relación. Eso creo que es la contextualización verdadera del dato. Bueno, pero yo soy una radical de esas cosas, ¿no? Hay gente que si no dice que eso está súper penado. Y yo es como, pues es que si no es obviar completamente y tú crees que el dato lo pudo haber construido, porque el dato se construye cualquier cosa, cualquier persona que se fue ahí a parar, y no, lo construiste tú siendo tú, con el otro sujeto, siendo el otro sujeto y generando una cuestión de espejeo entre qué veo yo en él y qué ve ese otro en mí, y eso es lo que damos. Y fuera de eso, el dato pierde contexto, pero pues soy radical, la neta. Me súper encantó esto que dijiste del cuerpo situado. Y sí, totalmente. O sea, sí es muy claro que tu apariencia te da, justo como también lo mencionaba Frida, acceso o no acceso a cierto tipo de datos durante el campo, pero pues sí como que se obvia. Pero claro, totalmente. Claro, que es uno de los cuestionamientos que me he estado haciendo porque, bueno, pues no solamente por mi materialidad, sino también por la profesión, ¿no? Que encarné durante mucho tiempo y que también ejecuté por mucho tiempo. ¿Qué tanto me da ese un lugar privilegiado, ¿no? Y acabamos de leer justo a Rosalba Aida Hernández en clase de Teoría de Género 2 y ella escribía que nuestro lugar de enunciación determina la manera en la que vivimos, en la que conocemos el mundo, pero también en la que lo interpretamos. Nuestras producciones discursivas tienen bastante que ver con nuestro lugar situado, nuestro lugar de enunciación, pero también de nuestra materialidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, igual, yo quería recomendar este libro que se llama La institución de la salud en México, y justo desde una mirada social y antropológica cuestionan y problematizan el concepto de salud y bienestar en México, ¿no? Cómo se ha institucionalizado y desde ahí formalizado, ¿no? El concepto de salud y de bienestar me parece increíble. Y hay otro librito también que se llama Crítica Corporal de lo Político, no sé si ustedes ya lo conozcan, y ahí Gambarota justo va analizando cómo el cuerpo se inscribe en lo político, pero también a través de sus prácticas corporales y no solo desde la representación, ¿no? Es decir, cómo se ha visto, por ejemplo, cómo se ha racionalizado, igual es una de las cosas que a mí me parecen bien interesantes, el sacrificio, ¿no? A través de qué, de la práctica del gimnasio, el bodybuilder y todo esto, ¿no? Y trae, cita también a Wakan, nunca he sabido cómo se pronuncia, sí, con el boxeo. Entonces está muy chido también eso. Y bueno, otra cosa, nada, ya por último, bueno, esto ya es algo más personal, pero igual acá yo creo que lo puedo compartir. Yo salgo con un ex
fisicoculturista asistido, colombiano, y él, bueno, tiene muchas cosas que lo atravesaron y también repercusiones por esas prácticas. Entonces también en ese sentido puedo conocer de cerca igual, ¿no? Como todas las repercusiones que hay y además del acercamiento que he tenido con otros subculturistas, hombres y mujeres. Entonces también eso es como, ¿no? Y desde ahí igual es un reto para mí, ¿no? Cómo me presento y esta cuestión de la autoridad que lo hemos estado viendo en metodología igual, ¿no? Cómo yo afecto a las personas con las que estoy trabajando o puedo trabajar. San, el texto que mencionas es de Emiliano Gambarota. Eh, va, sí, Sí, sí. sí. ¿Alguien más, chicos? Yo creo que para ir cerrando, ¿les parece? Para dormir o ir a entrenar. Tiempo, se me fue el tiempo bien rápido. Va, ¿con qué les gustaría cerrar? Pues yo les recomendaría todo lo que se puedan pescar de Sordas o de Elsa Muñiz, lo que puedan está súper chido. Los que están trabajando, por ejemplo, cuestiones de virtualidad, la colección de pornologías que tienen ahí ellos están muy chidas porque trabajan una situación como de la imagen y de la representación del ser que está bastante interesante. San, luego me dices y te los busco, yo los debo tener, los tengo aquí en físico, pero los tengo repartidos entre mi casa y mi oficina, entonces deja, porque creo que la colección de las cifras son como 15 libros, una cosa así, pero te busco los que, hay unos sobre, que a lo Sí, mejor mil no, gracias. esos sí los Sí, tengo aquí, para que los puedas checar. gracias. Sí, y pues no sé, para pensar, Miguel, te toca la siguiente sesión, ¿verdad? ¿Tú nos subes textos a tu carpeta, nos los señalas y nos avisas cuáles o cómo le hacemos? Pues ahorita que estaban hablando de Abril, Zarco, Ujú, creo que su texto que publicó en el libro, que no me acuerdo quién lo presentó aquí en físico, San, creo que el de prácticas corporales de esta Elsa Muñiz. sí, el Ahí del... Ese trae texto su aquí. artículo, ajá, Ujú, de su tesis. Ujú. Estaba pensando como en ese y en otro artículo de otra compañera que se llama, ay, Irene Mazzotti. Ella, ¿sí la conocen? Ah, ella claro, trabajo con ella. investigó, ok. Mm. Ella investigó el Instagram y mujeres que son culturistas, entonces creo que esos dos textos, pero si tienen el de Abril Zarco, porque no lo tengo en PDF, No no está sé si en lo PDF, tienen en físico. tendría que escanearlo. Yo puedo pedir que me lo escaneen en Ciesas. Ah, Ah, sí. bueno, Sí, puedo pedir que me escaneen el texto, incluso el libro completo, puedo... Deja ver si puedo hacer que me escaneen toda la colección. Mm. No, ojalá. no, Muévele de el piso. hecho, te iba a mencionar que el libro que compartiste está buenísimo, ¿eh? Está bien extenso, el de 500 y cacho de páginas. Ah, el nuevísimo, la recopilación que hace. Sí, señor, está. No, muchas gracias, la verdad, sí, es un librazo. Y según yo es bastante reciente, es como del 24, creo, ese Ajá, texto. creo que sí. Sí, es un librazo, la neta. Y sí, la neta es yo ando buscando pendejaditas, me gustan mucho las pendejaditas. Por ahí. Le pongo muchas ganas a eso. Y sí, pero puedo pedir que me vayan escaneando, a lo mejor no de chingadazo, pero sí de pocos en pocos toda la colección de la cifra, porque según yo ya no están reimprimiendo ellos, ya no están reimprimiendo, solo tienen un par de textos, pero yo les compré una colección completa hace unos años y creo que me costó como 700 pesos con todo y envío. Valió la pena, casi es lo que me costó Y no, ese libro de prácticas corporales y fue bien difícil conseguirlo. no, voy a ver si me pueden para que tengan por ahí textitos de esos, la neta están, ya no son como los últimos, pero uno le puede rastrear muy bien la vuelta como autores
latinoamericanos como que están haciendo cosas muy chidas para dejar, por ejemplo, a mí me choca el Lebretón. La neta, yo soy una, repudiada del Lebretón. No me Ay, gusta. ¿por qué? No me, me parece que está como en las nubes, nunca habla de un cuerpo situado, no hay trabajo de campo, no hay nada, él está en las nubes y de repente jala como pendejaditas que se le parecen muy ad hoc y ahí van y eso es su dato. Y es como, compa, tú estás en el pedo filosófico, tú estás diciendo cosas mentales, ¿dónde chingado? Habla de un cuerpo que no está anclado en ninguna realidad y eso a mí me súper molesta, neta me molesta mucho estar leyendo sobre cuerpos que están flotando en la nada. Entonces, por eso yo soy partícipe de quién está haciendo cosas ancladas y aquí, en las realidades latinoamericanas, porque pues por ahí la neta hay como mucha beta. Y de violencia, por ahí les puedo pasar algunas cosas que encontré sobre, que son muy crudas y que tienen que ver justo con la masculinidad y cómo hay como esta fagocitación del patriarcado en los hombres, en esta máquina de guerra que se está instaurando, ¿no? A partir de la exposición de cuerpos martirizados. Está cruel, está feo, la neta, pero si alguien le quiere entrar también. Voy a ir viendo la posibilidad de empezar a subirles mi biblioteca de corporalidades para que si algo le quieren echar ahí una vista, es bastante grande y es digital, entonces para que puedan a ver qué les sirve por ahí y que puedan, ¿sale? Ahí poco a poquito se las voy y en cuanto pueda tener todos los textos digitalizados, se los voy pasando también ahí se los subo. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿recomiendas, Miguel, el de abril, del de prácticas corporales? Sí, Y si no subes entonces el texto de Irene. eh, sí, yo les... Es su tesis, ¿no? ¿O cuál es? Sí, es la, digamos, el artículo, pues la síntesis de su tesis de Ujú, maestría, creo. ujú, ujú, de maestría. Pero esos. ¿Va? Ujú. Buenísimo. Perfecto. ¿Algo más, chicos? No, No. nada. ¿No? Ay, Gracias. pues muy lindo verlos. Nos Es, podríamos tomar una foto. Ay, yo. Si Sí. yes, quieren, claro. sí, Es, ay, no, después de estar 8 horas en campo y 3 ya horas en sé, carretera. estamos igual. Ahí va. Bueno, una, dos, tres. Ya, gracias. Que Bueno, tengan bonita noche. ahorita noche. Hasta luego. Gracias, igual, adiós.